Bienvenido a un nuevo vídeo de la Fundación Parar. Y hoy seguimos con la serie sobre el patrimonio mundial en España y en esta ocasión te llevamos a un viaje en el tiempo para descubrir los secretos de una de las joyas más impresionantes, el conjunto arqueológico de Tarraco. Así que prepara tus sentidos para un recorrido inolvidable por la historia y la grandeza de esta antigua ciudad romana. ¡Vamos allá! Empezamos nuestra aventura en las murallas romanas de Tarraco. Estas murallas, construidas en el siglo III a.C., son las construcciones más antiguas de la ciudad y representan un asombroso ejemplo de la ingeniería militar romana. Originalmente, estas murallas protegieron a la ciudad de ataques, pero también marcaron su expansión y transformación a lo largo de los siglos. Con una extensión inicial de alrededor de 4 kilómetros, hoy en día se conservan 1100 metros de estas murallas, junto con 3 torres y una puerta dovelada original, que es el único acceso que se ha mantenido intacto. Imagina caminar junto a estos muros hace más de 2000 años, con la ciudad vibrante a tu alrededor. Las murallas, aparte de tener una función defensiva, también simbolizaban el poder y la fortaleza de Tarraco. Las torres del Arquebisba, el Cabiscol y Minerva, que aún se conservan, son también testimonio de la avanzada tecnología y el ingenio de los arquitectos romanos. Además, estas murallas fueron ampliadas y fortalecidas en los siglos II y III a.C., lo que refleja la importancia estratégica de Tarraco en el Imperio Romano. Y desde las murallas nos dirigimos al recinto de culto imperial, situado en la parte más alta de la ciudad. Este espacio sagrado era el corazón religioso de Tarraco, donde se rendía homenaje a los emperadores divinizados. El recinto albergaba el majestuoso templo de Augusto, que dominaba la ciudad desde su posición estratégica. Este templo era un lugar de culto y un símbolo de la lealtad de Tarraco al emperador. El recinto de culto imperial estaba rodeado por una impresionante plaza porticada con columnas que sostenían una cubierta que protegía a los fieles durante las ceremonias religiosas. Este complejo arquitectónico servía como modelo para otros templos provinciales en todo el imperio. Y aquí se celebraban grandiosas ceremonias y rituales con ciudadanos y dignatarios reunidos para honrar a los emperadores y pedir su protección y favor. A continuación, nos encontramos con el Foro Provincial, una enorme plaza que albergaba los principales edificios administrativos y religiosos de Tarraco. Construido por orden del emperador Vespasiano en el año 73 después de Cristo, este foro era el corazón administrativo de la provincia de Hispania Citerior, y sus plazas y templos nos hablan de una ciudad que era el modelo a seguir para otras capitales provinciales. El foro provincial constaba de 2 grandes plazas porticadas. La plaza de representación, que ojo, era la más grande jamás construida por el Imperio Romano, medía 175 metros de ancho por 318 metros de largo, y 3 de sus 4 lados estaban delimitados por un podio elevado cubierto por un amplio pórtico. Y detrás de este pórtico se alzaba una larga bóveda que sustentaba una galería superior. Y en esta plaza se encontraban los principales edificios administrativos, donde se llevaban a cabo importantes decisiones políticas y judiciales. Y ahora vamos al Circo Romano. Este gigantesco estadio albergaba carreras de carros que hacían vibrar a miles de espectadores. Construidos a finales del siglo I después de Cristo, el circo podía albergar alrededor de 23.000 personas. Y este era uno de los lugares de entretenimiento por excelencia en Tarraco. Aquí se celebraban los ludicirquenses, juegos teatrales y otras competiciones deportivas. El circo medía 328 metros de largo y unos 96 metros de ancho, y estaba estructurado con bóvedas que sostenían el graderío y sillares en el pódium, las escaleras y la fachada. Los espectadores se sentaban en la cavea, las hileras de asientos que rodeaban la arena, mientras que los carros corrían a gran velocidad en un recorrido alargado con un remate circular en uno de los lados. Hoy en día se conservan la parte de las gradas situadas en una de las curvas, la Porta Triumphalis y varias de las vueltas interiores del circo. ¡Espectacular! Y a continuación nos dirigimos al Foro Colonial, el epicentro de la vida cotidiana en Tarraco. Aquí se desarrollaban los asuntos administrativos y comerciales de la ciudad. Los vestigios arqueológicos de este foro, documentados a partir de la segunda mitad del siglo XIX, nos muestran la importancia de este espacio para la vida pública de Tarraco. El foro estaba formado por una plaza rectangular rodeada por un pórtico con columnas de 6,10 metros de altura, y en el interior del pórtico había tabernae u hostales,
y en medio se encontraba la curia, donde se reunían las asambleas del senado local. La basílica, lugar de reunión social, administrativa y política, era un edificio cubierto de 3 naves, y las paredes y techos estaban decorados con ricos mosaicos y frescos, reflejando la opulencia de la ciudad. Seguidamente nos trasladamos al Teatro Romano, construido aprovechando la pendiente natural del terreno. Este teatro, levantado a finales del siglo I a.C., era uno de los edificios más emblemáticos de Tarraco. Aquí, los habitantes disfrutaban de representaciones teatrales y espectáculos culturales que enriquecían la vida social de la ciudad. El teatro tenía una capacidad para miles de espectadores, que se distribuían en la cavea, la grada semicircular y la orquestra, el espacio semicircular donde se situaban los músicos y el coro. Y la escaena era el escenario donde se llevaban a cabo las representaciones. Y aunque hoy solo se conservan parcialmente sus estructuras, la esencia del teatro aún resuena en este lugar mágico, evocando los aplausos y las risas de un público entregado. Y cómo no nos podíamos olvidar del espectacular anfiteatro, que es quizás la estructura más icónica de Tarraco. Construido en el siglo II después de Cristo, este anfiteatro acogía combates de gladiadores, venaciones y ejecuciones públicas. Con una capacidad para 14.000 espectadores, este lugar también era uno de los epicentros del entretenimiento en Tarraco. El anfiteatro estaba situado fuera del núcleo urbano, en una zona dependiente que facilitaba la acústica y la construcción del graderío. La arena, donde se celebraban los espectáculos, estaba rodeada por la cavea. Y durante el siglo III después de Cristo, en este lugar fueron martirizados el obispo Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio. Y posteriormente se erigió una basílica cristiana y una iglesia románica en su memoria, cuyos restos aún podemos ver hoy. Y ahora nos desplazamos al cementerio paleocristiano de Tarragona, uno de los más grandes e importantes del Imperio Romano Occidental, con más de 2.000 inhumaciones. Este lugar nos muestra cómo era la vida y la muerte en la Tarraco de los primeros cristianos. El cementerio surgió en torno a una basílica martirial dedicada a San Fructuoso y sus 2 diáconos, y aquí se encuentran tumbas de diferentes tipologías, desde simples entierros en ánforas o tejas hasta mausoleos y sarcófagos decorados. Y entre los hallazgos más destacados se encuentra una muñeca de marfil del siglo IV encontrada en el sarcófago de una niña. Este cementerio nos permite adentrarnos en la esencia de la sociedad cristiana de Tarraco y su evolución a lo largo de los siglos. Y ahora nos alejamos un poco de la ciudad para admirar el impresionante acueducto de las Ferreras, también conocido como el Puente del Diablo. Construido en el siglo I a.C., este acueducto suministraba agua a Tarraco desde el río Francolí, demostrando la avanzada ingeniería romana. El acueducto mide 217 metros de largo y alcanza una altura máxima de 27 metros, y está formado por 2 niveles de arcos superpuestos, el inferior con 11 arcos y el superior con 25. Un monumento que es un testimonio de la habilidad técnica de los romanos para resolver los desafíos del suministro de agua a las ciudades, y su nombre, el Puente del Diablo, proviene de una leyenda popular que cuenta cómo el diablo construyó el acueducto en una sola noche a cambio del alma del primer ser vivo que cruzara el puente. Curioso, ¿verdad? Pues bien, en nuestra ruta encontramos también la Torre de los Escipiones, un monumento funerario erigido en honor a un ciudadano ilustre. Esta torre, situada a unos 6 kilómetros de Tarraco, también es un ejemplo excepcional de los monumentos funerarios romanos en Hispania. La torre tiene 3 cuerpos. El inferior es un podio cuadrangular y el segundo cuerpo tiene relieves escultóricos del dios Atis y el tercero es una cámara funeraria. Y los relieves del dios Atis, con su característico gorro frigio, representan la eternidad y la inmortalidad del difunto. Este monumento, con su arquitectura y decoración, nos traslada a la época en que Tarraco era una ciudad próspera y llena de vida. Y posteriormente nos podemos mover a la cantera del Médol, otra maravilla que no podemos dejar de mencionar, ya que de aquí se extrajo la piedra para construir muchos y muchos de los edificios de Tarraco. Esta cantera, situada a unos 7 kilómetros al norte de la ciudad, es un testimonio del esfuerzo y la habilidad de los canteros romanos. La cantera tiene una profundidad de hasta 20 metros y una extensión de 200 metros de largo y 40 metros de ancho. Y en el centro de la cantera se alza la columna testigo, una estructura de piedra que se dejó sin extraer para indicar la altura original del terreno. Esta columna es un monumento a la capacidad técnica de los romanos para extraer y transportar grandes bloques de piedra para sus construcciones. Sí, esas construcciones monumentales. Y acto seguido, visitamos la Villa Mausoleo de Sencelles, situada a las afueras de Tarragona, que es famosa por sus mosaicos de la cúpula,
que representan escenas bíblicas y de caza. Este lugar nos ofrece una visión fascinante de la vida en una villa romana de lujo. Porque es brutal. La villa, construida en el siglo IV después de Cristo, es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura residencial romana en Hispania. Los mosaicos de la cúpula representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, así como escenas de caza, reflejando la riqueza y el estatus del propietario. La villa también cuenta con un conjunto termal, donde los residentes podían disfrutar de baños y tratamientos de bienestar. ¡Tremendo! Y después procedemos a visitar la Villa dels Munts en Altafulla, otro ejemplo de la opulencia romana, ya que esta villa, con sus termas y jardines, muestran cómo vivían los altos funcionarios y nobles de Tarraco, disfrutando del lujo y el confort. La villa fue construida en el siglo I después de Cristo y estuvo en uso hasta el siglo VI después de Cristo. Sus amplias habitaciones y complejas termas indican que era una residencia de muy alto estatus, y entre los hallazgos más destacados se encuentran mosaicos y frescos que decoraban las paredes y suelos de la villa, representando escenas mitológicas y geométricas. Además, la villa también tenía jardines y patios donde los residentes podían relajarse y disfrutar de la belleza natural del entorno. Y terminamos nuestro recorrido en el Arco de Triunfo de Bará, un monumento honorífico dedicado al emperador Augusto. Este arco, situado a unos 20 kilómetros de Tarraco, marcaba los límites territoriales y simboliza la grandeza y el poder del Imperio Romano. El arco, construido en el siglo I después de Cristo, tiene una altura de 12 metros y una anchura de 12,28 metros, y está formado por un solo vano y decorado con inscripciones y relieves que conmemoran las hazañas del emperador Augusto. Este monumento, situado en la antigua Vía Augusta, servía como punto de referencia y demostración de la autoridad imperial en esa región. El conjunto arqueológico de Tarraco, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000, nos ofrece un viaje inolvidable a través de la historia. Cada piedra, cada monumento, nos habla de un tiempo en que Tarraco era el epicentro del mundo romano en Hispania. Desde sus murallas defensivas hasta sus magníficos templos y foros, Tarraco nos muestra la grandeza de una civilización que dejó una huella indeleble en la historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido y espero que hayas disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme y seguiremos en una próxima aventura en nuestra serie sobre el patrimonio mundial en España. Y si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y la web de la Fundación Palar para estar al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.